tiene apetito por la sal. Necesita, el organismo le exige comer sal. Entonces es más fácil para ellos, ¿no? Entonces es lo mismo que decir que cuando nosotros estamos deshidratados, mm, al igual que podemos tomar agua pura, muchas veces tomamos líquidos que están, digamos, preparados con cierta disolución de solutos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes toman el Powerade famoso, eso a ustedes les encanta tomar cuando están deshidratados. Pero cuando están deshidratados, eso toman como si fuese algo delicioso, ¿verdad? Pero cuando no están deshidratados, en vez de Powerade, muchos prefieren cualquier otro líquido, ¿verdad? Y no les da, digamos, el gusto de tomar ese líquido con electrolitos que generalmente tiene el Powerade. Entonces, vamos a ver la producción de orinas diluidas, ¿no? La regulación de excreción de agua es independiente de la de solutos. Los solutos se mantienen casi en forma invariable. Y fíjense que la osmolaridad de la orina tiene un rango grande, ¿no? Puede variar desde 50 miliosmoles, o sea, una orina muy diluida, hasta 1200 miliosmoles, una orina muy concentrada. O sea, el riñón tiene esa capacidad, es decir, cuando necesita, digamos, eliminar mucho líquido, porque está en exceso en el organismo, el riñón puede eliminar orinas tan diluidas con 50 miliosmoles litros de concentración, pero cuando necesitamos ahorrar, retener ese líquido porque el organismo lo necesita, el riñón puede eliminar orinas hasta de 1200 miliosmoles, cuando la osmolaridad normal del líquido extracelular está en 300 miliosmoles. Entonces, la hormona antidiurética o vasopresina, dice, cuando aumenta la osmolaridad del plasma, cada vez que aumenta la osmolaridad del plasma, eh, si es más de 300 miliosmoles, entonces aumenta la producción de hormona antidiurética y empieza a liberarse hormona antidiurética a la sangre. Y esta hormona antidiurética tiene un efecto que conocemos todos, es que aumenta la permeabilidad al agua en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que normalmente son impermeables al agua, pero en presencia de hormona antidiurética se vuelven permeables al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no hay hormona antidiurética, lo que el líquido intratubular que llega al túbulo contorneado distal, al túbulo colector, sin presencia de hormona antidiurética, ya no reabsorbe agua. Toda la cantidad de agua que ha llegado a esa porción tubular va a eliminarse en la orina. Pero si hay hormona antidiurética, todo lo que llegue del filtrado glomerular a esas porciones tubulares va a permitir la reabsorción de agua para que se retenga esa agua y se vuelva al líquido extracelular. Entonces, produce una mayor reabsorción de agua y disminuye el volumen urinario, por eso es que se producen orinas concentradas. Cuando disminuye la osmolaridad, en cambio, ocurre todo lo contrario, ¿no? Es decir, no hay hormona antidiurética y solamente están los mecanismos renales que van a influir en la reabsorción que ya conocemos todos, ¿no? En los distintos segmentos tubulares. Entonces, los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de orina diluida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero fíjense, la excreción de solutos en la orina se mantiene casi invariable, ¿verdad? Pero la orina puede incluso, fíjense, aumentar, el flujo de orina puede aumentar o puede disminuir sin variación de la concentración de solutos. Y esta forma de manejar el agua, ¿ya? Entonces hace que la osmolaridad, fíjense, si yo he tomado 1 litro de agua,
por ejemplo, ingiere 1 litro de agua, la osmolaridad puede disminuir, menos inclusive que la osmolaridad del plasma, menos de 300, o también cuando ya se ha eliminado por la orina, la osmolaridad de la orina puede también incrementarse. Entonces, la osmolaridad de la orina está en función a la cantidad de agua que se añada o que se disminuya de la orina. Pero la excreción de solutos, fíjense, se mantiene invariable. Entonces, cuando excretamos una orina diluida, no es que estamos excretando menos solutos, no, es la misma cantidad de solutos, pero con mayor cantidad de agua. Estamos diluyendo esos solutos. Y cuando excretamos una orina concentrada, gracias a la acción de la hormona antidiurética, por ejemplo, le estamos ahorrando toda la cantidad de agua posible para el organismo, evitando que se vaya en la orina, y es por eso que en la orina puede aumentar la osmolaridad, pero sin necesidad de que aumente la cantidad de solutos. En otras palabras, el riñón lo único que está haciendo es aumentar o disminuir la cantidad de agua que se va a eliminar en la orina. Si no se necesita ahorrar agua, producimos orinas diluidas normalmente. Si necesitamos retener agua porque la presión arterial ha bajado, porque el volumen sanguíneo se ha disminuido por sangrado, que por cualquier causa, necesitamos retener agua para aumentar el volumen extracelular, aumentar la presión arterial. En ese sentido, el riñón va a eliminar orinas que son en poca cantidad, porque no hay mucha agua que está eliminando, pero la cantidad de solutos sigue siendo la misma. Entonces, lo único que estamos, digamos, regulando con el riñón es la cantidad de agua que se va a eliminar en la orina. Para orinas diluidas, el agua que llega al túbulo colector y al túbulo contorneado distal es la que va a eliminarse con la orina. Si se necesita, por alguna causa, se ha estimulado la hormona antidiurética, ha bajado la presión arterial, ha bajado el volumen plasmático, nos hemos deshidratado, etcétera, entonces se desencadena la producción de hormona antidiurética, entonces el riñón va a ahorrar el agua. Y por lo tanto se van a producir orinas de poco volumen, pero con alta osmolaridad. Y no porque estemos perdiendo los solutos, ¿no? Sino porque simplemente hemos recuperado la mayor cantidad de agua para que se quede en el organismo. Entonces, la producción de orinas diluidas es, digamos, producto de mecanismos renales, ¿no? Primero sabemos que el filtrado glomerular tiene una osmolaridad similar a la del plasma. Al principio, cuando se filtra por el glomérulo sangre, el plasma, y observamos el líquido dentro del túbulo contorneado proximal, por ejemplo, la osmolaridad con el plasma es la misma, ¿sí? O sea, se mantiene la osmolaridad. Entonces, para una orina diluida se precisa diluir ese filtrado. ¿Cómo se produce esa dilución? Esa dilución se produce porque en los segmentos que conocemos, túbulo contorneado proximal, porción gruesa de la asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, hay reabsorción todo el tiempo de solutos y en las porciones distales del sistema tubular sigue habiendo reabsorción de solutos. O sea, cuando circula el filtrado glomerular, todo el tiempo estamos viendo que se reabsorbe solutos y se reabsorbe agua, ¿no? Recuerden que dijimos que el túbulo contorneado proximal reabsorbe el 65% del agua, reabsorbe el 65% del sodio, cloro, potasio filtrados, reabsorbe toda la glucosa y toda la
las proteínas que se hayan filtrado son reabsorbidas rápidamente en el túbulo contorneado proximal. Y después dijimos que hay diferencias, ¿no? Recuerden que la porción gruesa del asa de Henle, por ejemplo, se produce reabsorción de sodio, cloro, potasio, pero también de calcio y magnesio, ¿verdad? Y si seguimos el túbulo contorneado distal, también vamos a ver que se sigue reabsorbiendo sodio y cloro. Vamos al túbulo colector y se sigue reabsorbiendo sodio y cloro, ¿verdad? Entonces, en el asa de Henle y túbulo distal hay impermeabilidad al agua y es por eso que se dice que es un segmento de dilución de la orina, porque mientras se sigue reabsorbiendo solutos, no se reabsorbe agua, entonces lo que queda dentro de la luz tubular se diluye. El agua se queda dentro de la luz tubular y como sigo reabsorbiendo solutos, iones, el contenido de esas porciones tubulares está diluido. Y eso no tiene ninguna influencia con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética no actúa en el asa de Henle y no actúa en la primera porción del túbulo contorneado distal. Esos no son influidos por la hormona antidiurética. Pero normalmente se dice que es un segmento impermeable al agua. Por lo tanto, mientras más iones se reabsorban, el contenido de ese filtrado glomerular, ese contenido de los túbulos, se va a diluir. Ocurre como están viendo acá. Los riñones excretan un exceso del agua mediante la formación de una orina diluida. Fíjense, acá está el glomérulo, lo que se filtra de la sangre al glomérulo, junto con el mismo intersticio, conservan la osmolaridad normal. Fíjense, 300 en el intersticio y 300 dentro de los túbulos. ¿Por qué se mantiene esta igualdad? Porque al mismo tiempo que se está reabsorbiendo cloro, sodio, se reabsorbe también agua en la misma cantidad. Por eso es que la dilución, si ustedes quieren, o la osmolaridad se mantiene. Este líquido va circulando y ¿qué dijimos? Que en la porción delgada del asa de Henle, cuando ya estamos en el asa de Henle, estamos entrando en la médula renal, ¿ya? En la médula del intersticio renal, fíjense que ahí empieza a aumentar la osmolaridad dentro del túbulo. ¿Por qué? Porque en la porción delgada del asa de Henle dijimos que solo se reabsorbe agua. Estas células del asa de Henle, porción delgada, son pequeñas, no tienen mitocondrias, no tienen mucha función metabólica y que lo único que hacen es reabsorber agua. Por lo tanto, el contenido disuelto de solutos en esta porción se va a concentrar. Por eso fíjense que de 300 miliosmoles en el asa de Henle porción delgada llega a 600. Y esta osmolaridad se mantiene con el intersticio, es decir, también en el intersticio de la médula, en el intersticio de la médula renal, también la osmolaridad se va incrementando. Y por lo tanto, dentro del túbulo y fuera del túbulo se va manteniendo una igualdad de osmolaridad. Pero, ¿qué ha sucedido? Que el líquido que está transcurriendo por el sistema tubular se va concentrando. Ahora, ¿qué sucede en la porción de dilución? Fíjense, el segmento de dilución dijimos que es la porción gruesa del asa de Henle, la porción ascendente del asa de Henle y parte del túbulo contorneado distal. Como eso es impermeable al agua, pero se sigue reabsorbiendo, fíjense, sodio, cloro, y mucho más en esta porción gruesa porque las células ya tienen más mitocondrias, más proteínas, hay más actividad de estas células, sigue reabsorbiendo solutos, pero es impermeable al agua. Por lo tanto, esto de 600
miliosmoles cuando va transcurriendo esta porción tubular y se sigue reabsorbiendo solutos, entonces, ¿qué va a quedar? Que se va a diluir, ¿no? Porque está quedando el agua, es impermeable al agua este segmento, y no está influido por la hormona antidiurética, es decir, esta porción es el segmento de dilución de la asa de Henle, y por lo tanto, fíjense cómo de 600 miliosmoles llega al túbulo contorneo distal con 100 miliosmoles, donde ya hay una diferencia, fíjense, con la osmolaridad del intersticio renal. Y si no hay hormona antidiurética de por medio, fíjense que va transcurriendo el filtrado, sigue con 100 miliosmoles y en el túbulo colector, porción cortical y porción medular, sigue habiendo reabsorción de solutos. ¿Sí? La cantidad de agua no se está modificando dentro del túbulo, pero como hay reabsorción continua de sodio y cloro, entonces va disminuyendo dentro del túbulo la osmolaridad. ¿Ya? Se sigue reabsorbiendo sodio y cloro, fíjense en el túbulo contorneado o en el túbulo colector porción medular, se sigue reabsorbiendo sodio y cloro y por lo tanto la osmolaridad del líquido filtrado va disminuyendo hasta llegar a 50 y esto se va a eliminar en la orina. Entonces el individuo va a tener una orina más abundante, porque es la cantidad de agua que se está filtrando, pero con una osmolaridad de 50. ¿No? Entonces aquí por eso en el libro mismo les explica, ¿no? La formación de una orina diluida cuando las concentraciones de hormona antidiurética son bajas, es decir, cuando no se produce, obsérvese que en el asa ascendente de Henle, tasa de Henle porción ascendente, el líquido tubular se hace muy diluido, ¿no? De 600 que estaba, ha pasado a 100 miliosmoles. En los túbulos distales y colectores, el líquido tubular se diluye todavía más debido a la reabsorción de cloruro de sodio y a que no se reabsorbe agua. En estas porciones hay impermeabilidad al agua, pero obviamente esa impermeabilidad es hormona antidiurética dependiente, es decir, que si hay hormona antidiurética, estas porciones se vuelven permeables al agua. En cambio, la porción ascendente de la asa de Henle no. La porción ascendente es impermeable al agua, por eso se llama segmento de dilución. Y no importa que se produzca hormona antidiurética, este segmento de dilución todo el tiempo va a seguir diluyendo el filtrado glomerular. Donde va a actuar la hormona diurética es en esta última porción del túbulo contorneado distal, túbulo colector, en donde la presencia de hormona antidiurética hace permeables estos segmentos tubulares al agua y se reabsorbe agua tanto como se reabsorben los solutos. ¿Ya? Entonces, la falta de reabsorción de agua y la reabsorción continua de solutos dan lugar a un gran volumen de orina diluida, ¿no? Entonces, ahí tienen esa explicación que son mecanismos enteramente renales. Ahora, veamos la producción de orinas concentradas. Hay dos requisitos indispensables para que se produzca orina concentrada. Primero, la producción de hormona antidiurética. Mientras no se produzca hormona antidiurética, el individuo va a seguir eliminando orinas diluidas. Si se produce hormona antidiurética, ese es un requisito para producir orinas concentradas con poco volumen, pero de alta concentración, no porque estemos eliminando, hemos dicho, solutos, los solutos se mantienen en concentración casi invariable, pero el riñón está recuperando todo el agua posible por alguna necesidad, ya vamos a entender eso mejor. Entonces, primero necesitamos presencia de hormona antidiurética y segundo, el aumento de la osmolaridad del intersticio renal
para que se genere un gradiente osmótico, es decir, que el intersticio renal tiene que estar hiperosmótico para que el líquido de los túbulos distales y colectores pueda generar un movimiento osmótico, un gradiente osmótico. Si el intersticio está hiperosmótico, rápidamente va a atraer, va a absorber agua hacia el intersticio renal. Y luego están los mecanismos de contracorriente. Y ahí recuerden que hemos hablado de las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares son las que están con una asa de Henle larga y profunda que está en la médula renal, ¿verdad? Y estas asas de Henle largas, profundas, están en relación con los vasos rectos, ¿no? Que son parte de los capilares peritubulares, pero que se denominan vasos rectos y que tienen la función de mantener la osmolaridad en ese nivel medular del riñón, ¿ya? Entonces, las nefronas yuxtamedulares y los vasos rectos son los que causan la hiperosmolaridad del intersticio renal. Primero, ¿por qué? Porque todo el tiempo hay transporte activo hacia el intersticio de sodio, de potasio y cloro por cotransporte en la rama ascendente del asa de Henle. También hay transporte activo desde los túbulos colectores. También hay una difusión facilitada y recirculación de la urea. Hemos dicho en la porción medular del túbulo colector, la urea retorna al intersticio y vuelve hacia los túbulos por el asa de Henle. Y la urea hace una especie de recirculación. ¿Sí? Del túbulo colector medular, porción medular, vuelve al intersticio, aumenta la osmolaridad y retorna al asa de Henle. O sea, entra otra vez al sistema tubular, otra vez va por el túbulo distal, túbulo colector porción cortical, vuelve al túbulo colector porción medular y nuevamente sale al intersticio. Entonces la urea contribuye mucho en la hiperosmolaridad del intersticio renal. Y hay una difusión de poca cantidad de agua al intersticio, por eso es que el intersticio se mantiene hiperosmótico. Puede llegar hasta 1200 miliosmoles litro esa concentración, como vamos a ver. Entonces, los riñones conservan agua excretando una orina concentrada, ¿no? La osmolaridad de la orina, fíjense, puede variar, hemos dicho, de 50 hasta 1200 o más. Y eso no significa, fíjense, una pérdida de los solutos. O sea, la densidad específica del agua, fíjense, puede ir de 1.01, 1.02 y la osmolaridad de la orina puede variar, fíjense, con pocas variaciones de los solutos, ¿no? Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Moviendo el agua. Los solutos están casi en la misma cantidad, pero el agua, cuando yo la reabsorbo, aumenta la osmolaridad. Cuando yo dejo el agua dentro de los túbulos, la orina se diluye. Cuando yo reabsorbo esa agua hacia el sistema vascular otra vez, esa orina se concentra, pero la cantidad de solutos no se ha modificado de manera importante. Fíjense, de 1.01 a 1.03 apenas se ha modificado, pero fíjense la osmolaridad, cómo se ha modificado desde 200 hasta 1400. Entonces, los riñones conservan agua. Eso no quiere decir que en una orina diluida el riñón ha reabsorbido mayor cantidad de solutos. El mecanismo de contracorriente da lugar a un intersticio medular renal hiperosmótico. Los principales factores que contribuyen al aumento de la concentración de solutos en el intersticio de la médula renal son que todo el tiempo hay transporte activo de sodio, cotransporte de potasio y cloro, y otros
y otros iones fuera de la porción gruesa de la rama ascendente de Henle hacia el intersticio medular. En el asa de Henle porción gruesa inclusive la reabsorción de calcio, magnesio, fosfato, etc. Entonces el transporte activo de iones en los conductos colectores sigue habiendo reabsorción por transporte activo del túbulo colector hacia el intersticio. Por eso se sigue aumentando la osmolaridad del intersticio medular renal. En la porción del túbulo colector, porción medular, hemos hablado de la difusión facilitada de la urea desde el conducto colector de la médula interna hacia el intersticio. Y eso, obviamente, la urea contribuye a aumentar la osmolaridad del intersticio renal. Y la difusión de pequeñas cantidades de agua en los túbulos medulares hacia el intersticio, porque recuerden, hemos dicho que todos los túbulos colectores y la porción final del túbulo contorneado distal son impermeables al agua, pero su permeabilidad está influida por la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, se mantienen impermeables al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que no se reabsorbe agua, pero sigue reabsorbiéndose iones por transporte activo, como estamos viendo. Cuando hay hormona antidiurética, recién se hacen permeables al agua y el agua puede pasar al intersticio por gradiente osmótico, porque ese intersticio está hiperosmolar, hiperosmótico. En cambio, dentro del túbulo renal está diluido. Y esa agua va a volverse al intersticio por osmosis. Entonces, si no hay hormona antidiurética, son pocas cantidades de agua que se reabsorben y mucho menor que la reabsorción de solutos. Entonces, eso va a mantener la médula renal hiperosmótica. Entonces, veamos las etapas de concentración. Llega el sangre al glomérulo, se filtra y hemos visto que el filtrado glomerular en el túbulo contorneado proximal es de la misma osmolaridad que el plasma sanguíneo, 300. Y la osmolaridad del intersticio se mantiene en 300 también. ¿Por qué? Porque si bien se reabsorben muchos solutos, se reabsorbe también con agua. Es decir, no varía la osmolaridad en esa parte. Pero cuando se llega a la porción gruesa del asa de Henle, es el segmento de dilución que hemos dicho, se sigue reabsorbiendo por transporte activo los iones, pero no se reabsorbe agua porque es impermeable al agua. Pero se mantiene un equilibrio osmótico por ósmosis de agua al intersticio. Va a haber la circulación del líquido del filtrado glomerular intraluminal y cada vez que el filtrado glomerular ha pasado a los túbulos, a medida que eso va circulando por los túbulos, el bombeo de iones es permanente. Si el filtrado glomerular transcurre lentamente, las células de los túbulos van a seguir absorbiendo, ¿no? Si el filtrado glomerular circulara con mayor velocidad, entonces a las células del asa de Henle porción gruesa les va a ganar, ¿no? Es decir, están reabsorbiendo, pero como el filtrado está muy veloz, no van a poder reabsorber. Pero si el filtrado es lento, van a seguir reabsorbiendo toda la cantidad de iones que puedan. Entonces, el bombeo de iones al intersticio incrementa esa osmolaridad a 500. ¿No? Hay un nuevo equilibrio osmótico en la rama descendente delgada, hay nueva circulación de líquido del filtrado glomerular hacia el intersticio y eso se denomina el efecto multiplicador de corriente. ¿Ya? Entonces, cada vez que el filtrado glomerular está transcurriendo por el sistema tubular, la reabsorción de solutos es activa. Entonces va a depender mucho de la velocidad del filtrado glomerular, si ustedes quieren.
Entonces, ¿qué rol cumple el túbulo contorneo distal y el túbulo colector? El filtrado glomerular que llega al túbulo distal siempre es diluido. ¿Por qué? Porque ha pasado por la porción ascendente delgada de la Henle y porción gruesa de la Henle, que hemos dicho es un segmento de dilución porque es impermeable al agua. Se absorbe mucho soluto, pero no se absorbe agua. Y por lo tanto, el contenido del filtrado glomerular se va a diluir en esa porción. Llega diluido, hemos visto que llega con 100 miliosmoles hacia el túbulo distal. Hay mayor dilución por la reabsorción de sodio y cloro al intersticio y porque es impermeable al agua. La reabsorción del agua en el segmento del túbulo distal y túbulo colector, hemos dicho, está condicionada por la presencia o ausencia de la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, las orinas van a ser diluidas, porque todo lo que se ha diluido, esos 100, hemos visto cómo va a llegar hasta 50 miliosmoles, porque en el túbulo colector también se sigue reabsorbiendo sodio y cloro hacia el intersticio. Pero si empieza la producción de hormona antidiurética, el túbulo distal, el túbulo colector se hacen permeables al agua. ¿Qué quiere decir? Que toda el agua que ha llegado a esa porción tubular va a ser reabsorbida por movimiento osmótico. Hay una mayor reabsorción pasiva de urea. En el asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, hay poca permeabilidad a la urea, por lo tanto la urea está concentrada dentro del filtrado glomerular. Pero en el túbulo colector, porción medular, la reabsorción de agua produce una mayor concentración de urea en el túbulo y la permeabilidad a la urea y la presencia de hormona antidiurética estimulan la reabsorción pasiva de urea. Es decir, la urea va a pasar del túbulo colector, porción medular, al intersticio renal. Y de ahí va a aumentar la concentración, va a ayudar a producir hiperosmolaridad, pero también se va a volver a ingresar, va a recircular, porque se va a volver a ingresar por el asa de Henle hacia el filtrado glomerular. Entonces la urea es como que recircula todo el tiempo. O sea, está dentro del túbulo del filtrado glomerular, está circulando túbulo contorneo proximal, asa de Henle delgada, asa de Henle gruesa, túbulo contorneo distal, túbulo colector porción cortical, llega al túbulo colector porción medular y ahí tiene permeabilidad. Por lo tanto, pasa al intersticio, aumenta la osmolaridad del intersticio y otra vez se vuelve a entrar al asa de Henle. Entonces hay una recirculación de la urea. Y cada vez que la urea sale al intersticio, incrementa la osmolaridad del intersticio. Entonces, fíjense en la recirculación de la urea como tal. Se ha filtrado urea, ¿no? Y la urea, como es un producto de desecho, ¿no? Se queda el 100% de urea. Aquí queda el 50% por cierta reabsorción que pueda haber. Pero después, fíjense, la urea sigue circulando dentro del filtrado, sigue circulando por el sistema tubular, ¿sí? Y llega a la porción medular del túbulo colector y fíjense, ahí la urea es permeable, aquí este segmento, fíjense, pasa al intersticio, ayuda a incrementar la osmolaridad de esta urea y vuelve a ingresarse por el asa de Henle al sistema tubular. Entonces vuelve a reingresar, la urea vuelve a reingresar, vuelve a recircular, vuelve al túbulo contorneo distal, túbulo colector porción cortical, porción medular, y otra vez sale al intersticio. ¿No? Entonces, esa recirculación hace que en la orina se elimine el 20% del 100% que se ha filtrado de urea. Entonces, ahí hay un sistema multiplicador de corriente en el asa de Henle para la producción de una médula renal
hiperosmótica, ¿no? Entonces, fíjense el contenido que ha llegado al asa de Henle de 300, pero como sigue habiendo reabsorción, 300 y 300 en el intersticio, hay un equilibrio. Llega la porción gruesa del asa de Henle. Fíjense, el asa de Henle sigue reabsorbiendo solutos, pero no agua. Por lo tanto, va a aumentar la osmolaridad del intersticio. Ya no va a ser de 300 como ha llegado, sino, fíjense, va a disminuir dentro del asa de Henle y va a aumentar en el intersticio. Otra vez, fíjense, sigue reabsorbiéndose y de 400 que va a llegar a un equilibrio con el intersticio, otra vez se diluye, ¿sí? Entonces, esta dilución, fíjense que provoca que en la médula renal, es decir, en la parte medular, en el intersticio medular, empieza a incrementar la osmolaridad en el intersticio, ¿sí? Y fíjense, hay un mecanismo de contracorriente que se dice que el paso, como dice acá, eh, los pasos 4 a 6 se repiten porque sigue habiendo bombeo activo de iones hacia el intersticio y empieza a incrementarse. Fíjense, el intersticio medular ya ha llegado aquí a 500 de osmolaridad. Aquí se ha mantenido en 300, ha disminuido en el segmento de dilución a 150, pero como se sigue bombeando todo el tiempo hacia el intersticio, puede llegar a incrementar, fíjense, hasta 1200 miliosmoles en el intersticio y llegar dentro del sistema tubular, fíjense, conservar cierto equilibrio, pero como hay una dilución en el asa de Henle, como dijimos, es el segmento de dilución del filtrado, el filtrado por dentro puede estar en 100 miliosmoles, pero afuera, fíjense, en la porción medular renal, ya ha subido hasta 1200 miliosmoles. Entonces, eso se llama un sistema multiplicador de corriente, es decir, todo ese bombeo de iones lo que está haciendo es contribuir a un intersticio medular renal hiperosmótico, que para una orina concentrada es importante porque cuando los túbulos colectores se hagan permeables al agua gracias a la hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a absorber esa agua? ¿Qué es lo que va a provocar ese movimiento osmótico? La hiperosmolaridad del intersticio renal. Es decir, si se abren las compuertas al agua y el intersticio está hiperosmótico, rápidamente va a haber pues osmosis de agua al intersticio renal. Y del intersticio se va a volver el agua al sistema vascular por el sistema capilar. ¿Qué hacen los vasos rectos? El flujo sanguíneo medular es bajo, apenas tiene 1 a 2% del flujo sanguíneo total, pero los vasos rectos actúan como intercambiadores de contracorriente por su estructura en U. No generan hiperosmolaridad, pero su función de los vasos rectos es mantener la hiperosmolaridad en el intersticio renal, en la porción medular principalmente, porque los vasos rectos están en relación a las nefronas yuxtamedulares que tienen sus asas de Henle largas, profundas, penetran en la médula renal y ahí hay hiperosmolaridad del intersticio, como hemos visto hace rato. Por lo tanto, los vasos rectos no generan hiperosmolaridad, ayudan a mantener la hiperosmolaridad del intersticio. Entonces, el riñón puede excretar una orina concentrada, pero con poco cloro y sodio, porque lo único que ha movido el riñón es el agua. Así también, el riñón puede excretar gran cantidad de orina diluida sin incrementar la excreción de sodio. Hemos dicho, los valores de los solutos, sodio, cloro, se mantienen invariables. Cuando hay una orina diluida, es que ha aumentado el agua. Cuando hay una orina concentrada, es que se ha reabsorbido el agua.
Bien, ahí está el mecanismo de contracorriente de los vasos rectos. Fíjense, la osmolaridad sigue en 300, luego puede estar en 600, entramos a la médula renal, es el vaso recto, y está conservando un equilibrio entre el vaso, el capilar y el intersticio, 600 y 600, 800 y 800, 1000 y 1000, fíjense, llega hasta 1200, pero sigue estando con la misma osmolaridad del intersticio, ¿verdad? Entonces, en el vaso recto no generó hiperosmolaridad, pero mantiene la hiperosmolaridad. O sea, ahí está el intercambio por contracorriente en los vasos rectos, el plasma que fluye por la rama descendente de los vasos rectos es cada vez más hiperosmótico, llega hasta 1200, por la difusión de agua. El agua sigue saliendo al intersticio, fíjense. La difusión de solutos desde el líquido del intersticio renal a la sangre, ¿no? En la rama ascendente, en cambio, de los vasos rectos, los solutos difunden hacia el líquido intersticial, siguen saliendo los solutos, y el agua se difunde de nuevo hacia los vasos rectos, ¿ya? Se perderían grandes cantidades de soluto desde la médula renal sin la forma en U de estos capilares de los vasos rectos. Por eso se dice que estos vasos rectos en las nefronas yuxtamedulares con asa de Henle larga y profunda es donde ayudan a mantener el intersticio hiperosmótico. Pues la concentración de orina en los túbulos renales puede ir variando, ¿verdad? En el túbulo proximal, por ejemplo, hay transporte de sodio y cloro, sí, pero también es permeable al agua y el sodio y el cloro se llevan esa agua. Fíjense, agua, el sodio y el cloro es permeable, la urea también es permeable. En la rama descendente fina del asa de Henle no hay transporte activo, es una rama delgadita, células planas, sin muchas mitocondrias, no hay actividad. Hemos dicho que ahí lo único que se mueve es agua, ahí está, el agua, sodio y urea pueden moverse. En la rama ascendente fina no hay, es impermeable al agua, por eso el agua es cero, no hay transporte activo, sigue siendo porción delgada, células que no tienen mucha actividad metabólica, pero puede haber permeabilidad al cloruro de sodio y a la urea. En la rama ascendente gruesa, harto transporte activo de sodio y cloro, pero no es permeable al agua, ni al cloro, ni a la urea. Es el segmento de dilución que dijimos, ¿verdad? El agua que está en esta porción de la rama ascendente gruesa se queda dentro del tubo. Y como se sigue reabsorbiendo solutos, se diluye el contenido del túbulo renal. En túbulo distal, colector cortical, colector medular, fíjense, el transporte activo de cloro y sodio sigue habiendo, pero la permeabilidad al agua depende de la hormona antidiurética, ¿no? Si se produce hormona antidiurética, hay permeabilidad. La permeabilidad al cloro y al cloro de sodio es cero. Y en el túbulo colector porción medular, fíjense, cuando hay hormona antidiurética, aumenta la permeabilidad a la urea y se produce, gracias a eso, la recirculación de la urea. Entonces, la producción de orinas concentradas requiere de hormona antidiurética, ¿no? La formación de una orina concentrada. Cuando las concentraciones de hormona antidiurética son altas, lo que sucede en el sistema tubular es esto. Al principio, 300 miliosmoles dentro, 300 miliosmoles fuera, va transcurriendo hacia la médula, fíjense, 600 aumenta la hiperosmolaridad del intersticio renal, pero también dentro del túbulo es 600 porque se sigue reabsorbiendo agua, solamente agua, en esta porción delgada de la de Henle, y es por eso que puede llegar a 1200 miliosmoles, similar a la hiperosmolaridad del intersticio renal. Pero llega a este nivel el segmento de dilución famoso, impermeable al agua,
pero se sigue reabsorbiendo sodio, cloro, los iones por transporte activo. Pues fíjense cómo esto llega al túbulo contorneo distal con 100 miliosmoles de concentración, 100 miliosmoles litro. Ahí se sigue reabsorbiendo tanto agua como cloruro de sodio y empieza a volver a incrementarse la osmolaridad. ¿Por qué? Porque esto, gracias a la hormona antidiurética, empieza a reabsorberse agua. Si no hay hormona antidiurética, es impermeable al agua y hemos dicho que todo el agua que llega acá se va a la orina. Pero como hay hormona antidiurética, el agua ya se está reabsorbiendo, está ahorrándose agua y por lo tanto la osmolaridad dentro de los túbulos va a incrementarse, fíjense, de 100 a 300 a 600 y si entramos en la parte medular del riñón, se sigue reabsorbiendo al mismo tiempo que cloro, sodio, urea, agua, y fíjense cómo la osmolaridad dentro del túbulo va a llegar a igualar los 1200 miliosmoles. Y se va a eliminar una orina en poca cantidad, pero con alta osmolaridad, ¿no? Con concentraciones altas de hormona antidiurética, la osmolaridad de la orina es aproximadamente la misma que la osmolaridad del intersticio medular renal en la papila, que es de 1200 miliosmoles. Y esta orina se va a eliminar con 1200 miliosmoles. Pero no ha significado ninguna pérdida de soluto. Más bien los solutos se siguen rescatando, la misma concentración de solutos va a quedar, pero como se está reabsorbiendo agua en este segmento impermeable gracias a la hormona antidiurética, el contenido del túbulo se va a concentrar más, 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 y se va a eliminar en una orina concentrada. Entonces, ahí está el efecto de la hormona antidiurética en la osmolaridad tubular renal. Hay cambios en la osmolaridad del líquido tubular renal, ¿no? Empezamos con 300 miliosmoles en el túbulo proximal, hemos dicho igual en el túbulo, igual en el intersticio, en el asa de Henle, fíjense, empieza a aumentar la osmolaridad y mucho más cuando hay la presencia, el efecto de la hormona antidiurética. En el segmento diluyente del asa de Henle no se reabsorbe agua, se diluye, por eso fíjense, está en valores menores a 300, 200, 100, hasta 100, pero cuando ya está la última parte del túbulo contorneo distal, el túbulo colector porción cortical, el túbulo colector porción medular, se hacen permeables al agua y fíjense cómo la osmolaridad llega a subir hasta 1200 ml. Si no hubiera esta antidiurética, ¿qué sucedería? Fíjense, la dilución, todo ello, se sigue diluyendo, diluyendo, y se excreta una orina diluida, bastante cantidad de agua. En cambio, cuando hay hormona antidiurética, toda esa abundante cantidad de agua se reabsorbe y la osmolaridad llega a incrementarse. Ahora, ¿cómo se regula la producción de hormona antidiurética? ¿Qué es lo que aumenta la producción de hormona antidiurética? Cada vez que la osmolaridad plasmática aumenta de 300 miliosmoles, se activa la producción de hormona antidiurética. Cada vez que el volumen de sangre ha caído, ha disminuido, hemorragias por cualquier situación, se activa la hormona antidiurética. Cada vez que la presión arterial cae, se aumenta la producción de hormona antidiurética. Cuando hay náuseas, se aumenta la producción de hormona antidiurética. Cuando hay hipoxia y ciertos fármacos, ¿no? Como la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida, pueden tener como efecto aumentar la producción de antidiurética, y al paciente habrá que decirle que por efecto de la morfina o nicotina o ciclofosfamida
va a eliminar poca cantidad de orina y orinas concentradas, ¿no? Todo lo contrario, fíjense, reduce la producción de hormona antidiurética. Si la osmolaridad plasmática ha disminuido, no tenemos por qué producir hormona antidiurética, porque si producimos, diluiríamos más, disminuiría más la osmolaridad. Si el volumen de sangre está aumentado, no tenemos por qué producir hormona antidiurética, porque si la producimos, se absorbe agua y aumentaría el volumen sanguíneo. Si mi presión arterial está aumentada, no puedo producir hormona antidiurética, porque si la produzco, ya absorbo agua, aumento volumen y aumento la presión arterial. Por eso dicen que esas situaciones disminuyen la producción de hormona antidiurética. Fármacos, fíjense, el alcohol disminuye la producción de hormona antidiurética, ¿no? Por eso cuando ustedes van a una fiesta y consumen bebidas alcohólicas, todo el tiempo están yendo al baño, ¿verdad? Su hormona antidiurética se ha bloqueado y están eliminando orinas cada vez más diluidas, ¿no? Ustedes mismos se dan cuenta que cuando ya han consumido cierta cantidad de alcohol, cada vez que van al baño están orinando una orina con color o una orina parecida al agua, es decir, no tiene ni siquiera color, porque es una orina diluida. Si tomamos clonidina como antihipertensivo o haloperidol, un bloqueante de la dopamina, también reducimos la producción de hormona antidiurética. ¿Qué alteraciones de la capacidad de concentración pueden haber? Todo lo relacionado con la hormona antidiurética. Por ejemplo, la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Eso es lo que produce la diabetes insípida central. Es decir, como no hay hormona antidiurética, todo el tiempo estamos eliminando orinas diluidas en abundante cantidad, ¿ya? Entonces, y eso nos provoca sed, porque estamos perdiendo agua y obviamente se activa el mecanismo de la sed, como vamos a ver enseguida, y puede ocurrir por traumas, por infecciones, esta alteración en la producción de hormona antidiurética, y es por eso que se llama diabetes insípida central, porque no es que el paciente está con diabetes por hiperglicemia, no es dulce. Aquí la glicemia no tiene nada que ver. Aquí lo que se ha alterado es la producción de hormona antidiurética. No se está produciendo. Por lo tanto, el individuo va a producir muchas orinas diluidas y se va a deshidratar. ¿Y qué le va a dar? Sed. Entonces, le vamos a preguntar al paciente, ¿y usted qué tiene? Cada rato voy al baño, cada rato me llama a orinar y me da mucha sed. Debe ser diabético, vamos a decir. Le medimos glicemia normal. El médico se puede desorientar, pero si son síntomas de diabetes, poliuria, sed, entonces uno se ha olvidado de la falla en la producción de hormona antidiurética, ¿no? Y uno va indagando si ha habido algún traumatismo, sistema nervioso central, o alguna sepsis que haya llegado a alterar en el sistema nervioso central la producción de hormona antidiurética. También puede fallar el mecanismo de contracorriente, es decir, no se va a mantener la hiperosmolaridad intersticial porque los vasos rectos no funcionan, etc. O la incapacidad de respuesta del túbulo distal y colector a la hormona antidiurética. Es decir, se produce hormona antidiurética, pero los túbulos no le hacen caso. Hay valores normales de hormona antidiurética, pero siguen habiendo orinas diluidas abundantes y eso se llama diabetes insípida nefrogénica, porque el problema no está en el sistema nervioso central, como hace rato dijimos, la diabetes insípida central. El problema está en que los túbulos no responden a la hormona antidiurética y por eso se dice es diabetes insípida, otra vez porque no tiene nada que ver la glicemia del paciente, y es nefrógena o nefrogénica porque es el problema en el sistema tubular renal. Puede suceder.
Bien, el control de la osmolaridad y la concentración de sodio es un sistema de retroalimentación de los osmoreceptores y la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética se sintetiza en el hipotálamo y en la hipófisis posterior. Cada vez que hay un déficit de agua en el organismo, aumenta la osmolaridad. Eso estimula a los osmoreceptores en el sistema nervioso central y eso aumenta la producción de hormona antidiurética y además esa hiperosmolaridad, ese aumento de la osmolaridad activa, fíjense, no solo a la antidiurética, sino activa también el estímulo de la sed. La persona empieza a tomar líquido. Entonces, al mismo tiempo, hay dos mecanismos que ya están funcionando. La hormona antidiurética, que ha aumentado su producción, y el estímulo de la sed, el mecanismo de la sed. La estimulación refleja de producción de hormona antidiurética se produce por reflejo vasoreceptor arterial. Cada vez que baja la presión arterial, viene la señal y dice, ha bajado la presión arterial, hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque tenemos que usar agua, aumentar el volumen. Cada vez que disminuye el volumen sanguíneo, hemorragias, aumenta la antidiurética. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar ese volumen disminuido. El reflejo cardiopulmonar también aumenta la producción. Náuseas, nicotina, morfina, hemos hablado, aumentan la producción. En cambio, el alcohol, la clonidina, el haloperidol bloquean la producción de hormona antidiurética. Entonces, ahí está la retroalimentación, el mecanismo de retroalimentación osmoreceptor, hormona antidiurética, para regular. Fíjense, hay deficiencia de agua, el individuo se ha deshidratado por ejercicio, por no consumo, etcétera, aumenta la osmolaridad extracelular, más de 300 miliosmoles. Esto activa los osmoreceptores, dicen los osmoreceptores captan ese incremento de la osmolaridad y hacen producir hormona antidiurética por la hipófisis posterior, aumenta la hormona antidiurética en el plasma, empieza a circular, esa hormona antidiurética aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos distales y colectores, hay mayor reabsorción de agua, se compensa y por lo tanto disminuye el agua en la orina excretada. O sea, no se pierde agua en la orina porque se está reabsorbiendo. Pues el control de la osmolaridad, de la concentración del sodio, también hemos visto que se ayuda con el mecanismo de la sed. Cada vez que existe déficit de agua, los riñones pueden disminuir la pérdida de sodio, pero se precisa también la ingesta de agua adicional para compensar. Por lo tanto, se debe activar, como hemos visto, así como se activa la producción de hormona antidiurética, se activa el mecanismo de la sed. Hay centros de la sed en el núcleo preóptico del tercer ventrículo, el sistema nervioso central, y el mecanismo es que el aumento de la osmolaridad causa deshidratación intracelular en el centro de la sed, y también hay estímulo de los vasoreceptores cuando baja la presión arterial, y por lo tanto el individuo empieza a sentir sed, quiere tomar agua y empieza a tomar líquido. ¿Para qué? Para compensar también ese volumen. Aumentos de osmolaridad hasta de 2 miliequivalentes, fíjense, 300 miliosmoles normal, 302 miliosmoles ya activan la sed. O sea, pequeños aumentos de osmolaridad del plasma activan la sed. ¿Cuándo se va a activar la sed? ¿Cuándo va a aumentar la sed? Cada vez que aumenta la osmolaridad del plasma, aumenta la sed. Cada vez que disminuye el volumen sanguíneo, aumenta la sed. Cada vez que disminuye la presión arterial, aumenta la sed. Cada vez que aumenta la producción de angiotensina 2, también aumenta la sed. Y la sequedad de boca, ustedes han debido sentir eso muchas veces, mi boca está seca, y empiezan a tomar líquido. Todo lo contrario disminuye la sed. Si estoy con una osmolaridad diluida, disminuida, ¿para qué voy a tomar agua? No me voy a diluir más. Entonces, bloqueo la sed.
Si el volumen sanguíneo está aumentado, bloqueo la sed. Si la presión arterial está aumentada, bloqueo la sed. Si la angiotensina 2 ha disminuido, por algo será, entonces se bloquea la sed. Y la distensión gástrica también bloquea la sed. A ustedes les ha debido ocurrir cada vez que han tenido sed y han tomado, después de jugar fútbol o hacer ejercicio en el gimnasio, empiezan a tomar líquido. El líquido les entra perfecto porque están deshidratados. Entonces, están tomando agua. Pero toman un segundo litro de agua. Sigo sediento, pero una vez que su estómago se ha llenado de agua y se ha distendido, su sed desaparece. Ya no quieren ni tomar agua porque su estómago está lleno de agua. Se ha distendido y esa distensión ha bloqueado el mecanismo de la sed. Y por último está el apetito por la sal. Cada vez que baja el sodio en el líquido extracelular, cada vez que disminuye la presión arterial o disminuye el volumen sanguíneo, es un mecanismo similar al de la sed, es decir, que uno empieza a tener hasta apetito por la sal. Cuando estamos deshidratados, si ustedes están deshidratados y toman sal de deshidratación, les va a venir al pelo, o sea, toman como si fuera un líquido delicioso. Pero si no están deshidratados, a ver, tomen una sal de deshidratación, ustedes mismos van a rechazar, van a decir, feo. Pero cuando están deshidratados, ese suero de deshidratación es la mayor delicia que puedan tomar. Y en los niños que sufren de diarrea y se deshidratan rápido, es impresionante. Ustedes les dan a las guaguitas el suero de deshidratación con cucharita, una cucharilla. Van a ver cómo el niño, cucharilla por cucharilla, sigue tomando, porque tiene apetito por la sal. Por eso encuentra ese gusto por la sal. En la dieta normal, el sodio ingresa en los alimentos entre 100 a 200 mil equivalentes día, ¿no? Ahora, la angiotensina y la aldosterona influyen poco en la concentración de sodio porque al mismo tiempo que reabsorben sodio, reabsorben agua. Entonces, no alteran la osmolaridad. Y en condiciones normales es superado por el sistema de la hormona antidiurética y el mecanismo de la sed, ¿no? Entonces, el apetito por la sal existe como mecanismo, pero puede ser superado por la antidiurética y el mecanismo de la sed. Bien, entonces eso